famoso de la televisión, que el público siempre se renueva. Y eso está bueno. No solamente renovarnos en cuestión de asistencia, sino también renovarnos interiormente, renovar nuestra mente, nuestro espíritu, y para eso sirven las vacaciones, para pasear, ¿no? Eso justamente el término vacaciones en el latín se origina de una palabra de pasear, de vacacionar, ¿sí? Así que necesitamos vaciarnos de aquello que por ahí nos agobia, aquellos que nos produce estrés, aquellos que nos produce preocupación, y no necesariamente tenemos que irnos lejos para vaciarnos de aquellas cosas que están de más, sino también hacer un alto en la jornada, ya es también un gran avance. Gracias. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el libro de Josué. Es un libro que nos hace muy bien ahora como un desafío. Josué era un personaje muy importante en la historia de Israel, era el sucesor de la obra de Dios, de este proyecto, de este megaproyecto, porque Dios tiene megaproyectos, no tiene pequeños proyectos. Y si son pequeños, no por eso dejan de ser significativos. Y este megaproyecto que Dios tenía era justamente llevar a su pueblo a la libertad, que es uno de los objetivos mayores de Dios, de que todos pudiéramos conseguir la libertad. Si Cristo no nos libertare, no nos da la libertad, entonces es medio vana nuestra fe, ¿no? Realmente es uno de los principios teológicos, principios humanitarios, el tema de la libertad. Por algo Estados Unidos recibió de parte de Francia una gran estatua justamente del ícono de la libertad. Esto fue un regalo justamente del gobierno del pueblo de Francia hacia el país del norte, que también es considerado como el proyecto máximo de la libertad en cuanto a una democracia, aunque todas las democracias son vulnerables. Estados Unidos también en este tiempo está en una transición de gobierno y hay preocupación en el mundo por estas transiciones, pero más allá de estas noticias que son un tanto negativas, que no siempre parten de las personas que no creen, también parten de las personas creyentes, estas malas noticias que a veces viralizamos, reproducimos sin darnos cuenta. Cuando Josué tenía que entrar a la tierra prometida, antes habían hecho un avistaje, una especie de anticipo de la conquista, y como todos los guerreros en toda la historia de la humanidad siempre mandan infiltrados, mandan personas que puedan analizar el terreno para armar las estrategias. Esto siempre fue así, es una táctica de los conquistadores. Y también Moisés había mandado un grupo de personas seleccionadas, no fueron cualquiera, y a veces estas personas seleccionadas no siempre tienen las mismas actitudes. Nunca sabremos lo que pasa por la cabeza de las personas. Solo Jesús conocía las intenciones de nuestro corazón. Él nos conocía todo. No había nada para ocultarle a Él, como también en el día de hoy no hay nada para ocultar a su presencia. Él conoce nuestros deseos, Él conoce nuestros fracasos, Él conoce nuestros sueños aún antes de ponerlos en palabra a través de la oración. Él ya conoce nuestro corazón porque Él justamente nos hizo. Él nos armó, nos configuró, Él generó desde una célula juntamente con otra célula, y se forma así la esencia, la concepción humana, que hoy por hoy hay muchos mensajes contradictorios sobre esto, aún sobre grandes descubrimientos de la ciencia. Hoy por hoy hay mensajes que minimizan estos grandes avances de los científicos. Estamos como en una especie de oscurantismo de vuelta, y esto es muy triste que nos pase como humanos. Entonces Moisés manda un grupo de personas para conquistar la tierra, pero antes de conquistar la tierra, manda justamente estas personas que hicieran un trabajo de inteligencia y recabaran datos y trajeran a Moisés estos datos obtenidos. Y justamente la obtención de estos datos no eran muy halagüeños, no eran muy
fervorosos, sino que eran un tanto de ver las realidades que eran complejas de esa tierra prometida por Dios. Y cuando Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir. En el medio están los problemas, en el medio están las dificultades, en el medio están aprendizajes, en el medio hay vivencias, en el medio hay ciertas frustraciones, pero el objetivo, cuando Dios lo declara, vamos a llegar a ese lugar. Así como cuando estos navegantes estaban cruzando el mar de Galilea y había muchas tormentas, muchos vientos contrarios, mucha turbulencia en ese lago o en ese mar. Para ellos era un mar, porque era lo que conocían en ese momento, técnicamente es un lago, y ellos estaban en medio de esa situación, pero Jesús ya les había declarado que ellos iban a llegar a la orilla, y ellos iban a llegar al objetivo. Este es un poco para representar a veces nuestro viaje por la vida y nuestras conquistas, que no son fáciles. No quiero minimizar esto, no tenemos un año fácil, tenemos un año con muchos gigantes para conquistar, y este era el informe de estos 12 espías que habían entrado a la tierra que iba a ser de ellos. Y 10 de ellos, líderes, seleccionados, los mejores del grupo, los mejores de la iglesia, 10 de ellos pintaron la realidad como inconquistable. Vieron la realidad desde el punto de vista humano. Se basaron solamente en las comunicaciones humanas. Se basaron solamente en los indicadores netamente reales y humanos. Pero dos, siempre en los grupos hay algunos, aunque sea una minoría, que marca la diferencia. Solo dos, Josué y Caleb, miraron esa misma realidad, pero desde una perspectiva diferente. Y esto es lo que yo quiero transmitir en esta mañana. Mirar la realidad desde una perspectiva diferente. No ser negacionista, de decir, no, es un año fácil, lo vamos a sacar de taquito, el 2021 es un año conquistable, no va a haber problemas. ¿Recuerdan eso? Que el comienzo del año 2020 estaban esos agoreros, dos chantas del horóscopo, que dijeron, vamos a tener un año de conquistas, vamos a viajar por el mundo, va a haber gran trabajo, va a haber muchas expectativas positivas. Y yo cada vez que las veo cada vez más chantas, me indigno cuando veo. Y sin embargo hay gente que sigue conquistando, que sigue escuchando a estas personas, a estos falsos comunicadores y a estos vendedores de fortuna, vendedores de fe, ¿sí? Que en el término argentino son unos chantas, ¿sí? Y les dan espacio a estas personas que engañan a la gente. 2020 fue todo lo contrario, nadie pudo viajar por el mundo, no hubo fortunas, hubo escasez de trabajo, hubo disminución en los ingresos, hubo un montón de cosas, todo contrarias a lo que dijeron nuestros agoreros. Bueno, son personas directamente chantas. De los ayudantes de Moisés, de este grupo de 10, no eran chantas, eran mejorcitos. Si esta era la muestra, como habrá sido lo demás, ¿no? Pero bueno, eran los mejorcitos. Pero sin embargo, ellos tienen una lectura muy cruda de la realidad, ¿sí? Así como nos transmiten hoy los medios de comunicación, la prensa escrita, la prensa oral, todos los medios digitales, nos transmiten justamente las realidades tal cual son. Pero los creyentes, nosotros los cristianos, tenemos que leer también esta realidad desde la óptica espiritual, ¿sí? Y dos miraron esa misma realidad, pero se pararon diferentemente. Ellos dijeron, sí, hay gigantes, hay problemas, no va a ser fácil. Tenemos que cruzar el río Jordán, que era un río que se anegaba en la época de verano, es decir, que estaba súper lleno, no había puentes, y ellos miraron todo esto y trajeron esta información a Moisés y le dijeron, pero nuestro Dios nos va a ayudar para conquistar. Y este es el dato que no es menor y quisiera ponerlo, si fuera periodista lo podría como titular. Con Dios y con nuestro Dios este año lo vamos a conquistar, más allá de todas las realidades negativas que estamos escuchando.
Y para eso vamos a leer la palabra de Dios que está en Josué 1:1 al 9. Para los hermanos que están conectados en sus casas, también abran sus Biblias en Josué 1:1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esta es la promesa de Dios. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio amplio, un proyecto enorme. Dios no anda con pequeñeces. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente, le dice Dios a Josué, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Ese es el Dios, leal con todos, no hace diferencia de personas. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es un Dios de promesas, es un Dios de la historia, Dios de Josué y nuestro Dios. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, insiste Dios, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué más dice, iglesia? Y todo te saldrá bien. Repitamos también en las casas y aquí. Y todo te saldrá bien. ¿Qué es todo? Todo. Incluye todo. Incluye todas nuestras aspiraciones, nuestros planes, nuestros deseos, sean chicos o grandes. Dice, todo te saldrá bien. Pero no es fácil. Hay algo previo a todo eso, ¿no? Ya lo enuncia ahí. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. ¿A dónde? A donde quiera que vayas. Ese es nuestro Dios, hermano. Es uno de los pasajes de la Biblia que a mí siempre me ayudó. ¿Sí? Es un antidepresivo, mejor que las pastillas que compramos en la farmacia. Si te receta tu médico, está bien, pero no te automediques. Este es el mejor antidepresivo para nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Porque somos eso, somos seres integrales. ¿Sí? No somos solamente espirituales, somos también carne. Y nuestra carne a veces también se enferma, necesita cuidado. ¿Sí? Entonces, todo te irá bien. Esto es la promesa de Dios que le da a Josué antes de conquistar la tierra y aún con ese relevamiento negativo que había recibido Moisés y que Josué había sido parte de eso. Josué no miraba la historia desde afuera. Él no miraba esta conquista desde un escritorio. Él no miraba esta realidad desde el encierro de un templo. Él miraba desde de ser pueblo, de interactuar con la sociedad. Estos son los cristianos del día de hoy. Ya no ha dado resultado justamente el hecho de encerrarnos en estos famosos conventos. Y respeto a la gente que lo hace, pero lo hace por dedicación, por convicciones. Tienen una función adentro. Si yo hablé con algunos de ellos en su momento, les preguntaba cómo era el día, por ejemplo,
conocer cómo era un día de ellas. Se levantan muy temprano, ¿sí? A las 5 de la mañana ya están arriba y tienen un momento de oración, tienen un momento de desayunar, después ya tienen tareas y tareas. Y yo como santiagueño le pregunté, ¿no duermen la siesta? No, no hay tiempo. No hay tiempo para dormir la siesta. Y después se acuerdan, sí, duermen un tanto temprano, porque justamente madrugan. Bueno, así la convivencia de ella, muy interesante cómo viven estas situaciones un tanto de encierro. Entonces yo les decía, ¿cómo saben lo que sucede en la sociedad? Si ustedes no miran tele, yo cuando vienen a la sala de espera, le digo, yo lo veo que usted, yo lo trataba de usted, da la espalda al televisor y charla con gente. ¿Cómo se entera? Dice, a nosotros nos mandan cartas, dice, y la gente que va a visitarnos detrás de las rejas, dice, ellos nos informan. ¿Y qué les informa? Dice, motivos para rezar. Una función interesante, y hay muchos monjes también que viven de esta manera, que es interesante esta vida, pero bueno, la mayoría de nosotros interactuamos con la sociedad, sabemos lo que hay en la sociedad. No sé qué es lo mejor y qué es lo peor. Son vocaciones, son modos de vida. Pero lo que quiero que reflexionemos en esta mañana es que también Jesús estaba en algunos momentos en situaciones como de aislamiento, porque necesitaba estar así. Estaba algunas veces solo, necesitaba estar solo, porque no es mala la soledad. ¿Sí? Él estaba con su padre, él estaba orando, necesitaba estos espacios personales, no lo perdamos, estos espacios que son individuales, esto de la cámara secreta que decían los antiguos, ¿sí? Esto refuerza nuestro espíritu y también conocemos lo que Dios nos quiere decir a nosotros en forma personal, porque Dios siempre nos está hablando, nos habla especialmente a través de su palabra, pero también a veces nos habla a través de las circunstancias, a veces nos habla a través de nuestros seres queridos y a veces hasta incluso Dios nos habla a través de nuestros enemigos para disciplinarnos, para hacernos centrar en sus propósitos. Dios utiliza todo como Él quiere, pero especialmente nos habla a través de su palabra. Josué era un personaje de la historia que vivió la historia, que interactuó con la gente. Josué conocía de antemano lo que era la tierra prometida. A Josué le pareció interesante porque este año también tiene que ser una especie de tierra prometida interesante para nosotros los argentinos y para los habitantes del mundo en general. Conocemos la realidad, tenemos información precisa, tenemos información objetiva también de este año, que va a ser un año difícil, pero con Dios vamos a poder conquistar. El pueblo de Israel tenía una experiencia de 40 años en el desierto, de vagar, de una generación que en un, casi diría un 80 o 90%, esa generación que salió de Egipto soñando por la libertad y soñando por una tierra propia, por un espacio y una patria para ellos, porque en Egipto no eran ciudadanos, porque eran esclavos, no tenían sus propios derechos, no tenían su respeto, sus contratos laborales, porque los hacían trabajar en mano de obra esclava. Ellos no conocían lo que era la libertad, pero ellos soñaban la libertad. Ellos soñaban por algo mejor. Es más, ellos oraban colectivamente para que Dios los libre. Y Dios dice que de los cielos escuchó el clamor de su pueblo, por eso planeó, ya lo planeó anticipadamente, pero Dios les transmitió este mega proyecto que los iba a sacar de la tierra de Egipto y los iba a llevar a una propia tierra, una patria soñada para ellos. Y en el medio, un 80-90% murió. Murió por muchas razones, por enfermedades, por estrés, por amarguras, por diferentes maneras, de diferentes maneras murieron en el desierto, pero muchos autores dicen que murieron por rebeldes, porque no le creyeron a Dios, se olvidaron de Dios. Tenían cierta nostalgia de las cosas que habían vivido, pequeñas cosas, pequeños beneficios que tenían en el imperio Egipto. Ellos se recordaban de esas pequeñeces y no pensaban en grande.
no pensaban en los propósitos de Dios. Y tenían estas nostalgias. Una de las cosas que nos alteran en nuestra vida es la nostalgia. Justamente es una palabrita griega, nostalgia. Y ahí viene justamente estos conceptos que son médicos, que es como volver al dolor. ¿Sí? Eso es la nostalgia. Es como volver a tener el mismo dolor que nos había pasado, con reeditar el dolor. Eso es la palabra nostalgia, es el concepto de la medicina de los griegos. Entonces, ellos tenían estas nostalgias y murieron en el desierto la mayoría de ellos. Una generación nueva, un recambio poblacional, físico y espiritual se había renovado en el desierto. Eso es lo que Dios hace a través de las catástrofes, a través de las pestes, a través de las enfermedades. Hay un renuevo poblacional, pero justamente dentro de esta lucha, dentro de esta situación tan humana y tan triste que está dejando por ahí esta pandemia, hay una generación que se está levantando, y no digo una generación de jóvenes, una generación son justamente el conjunto de personas que comparten sueños, vivencias en un tiempo determinado. Ese es el concepto que me gusta moderno de lo que es la generación. Antes pensaban que era una determinada estrato social de edad solamente. Y no, la generación es mucho más que eso. Somos todos que compartimos una vivencia determinada. Y esa generación nueva es la que entró a la tierra prometida, pero no les fue fácil. No les fue fácil porque justamente Dios estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Después le dice, nunca se aparte de tu boca este libro, este manual de conquista, no quiero que lo dejes de lado, sigue pensando en esto, medita en esto. Esas insistencias que Dios le hace son los protocolos para la conquista. Hoy que hablamos tanto de protocolos, bueno, los protocolos para la conquista son esto. Necesitamos esfuerzo, necesitamos ser disciplinados, necesitamos creerle a Dios, necesitamos estar con otros para conquistar. Josué no lo hizo solo. Josué no fue elegido para ser el conquistador de la tierra prometida simplemente por el azar. Dios no se maneja así. Él cumplía los requisitos de Dios. ¿Cuál era el perfil de este hombre? Pensemos, ¿cuál era el perfil de Josué? ¿Qué les parece? ¿Cómo era este muchacho? ¿Cómo era este hombre? Les tiro una idea. Valiente, guerrero, sabía trabajar en equipo, estuvo trabajando con Moisés. Sabía lo que era la sujeción a la autoridad. No podemos vivir en la anomia, lo que parezca mejor hacerlo eso. Tenemos que respetar las leyes. ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Qué más era Josué? ¿Cómo era un perfil? ¿Cómo podemos describir el perfil de un conquistador? ¿Cómo? Perseverante. A ver, el perfil de un conquistador. Porque si no, hoy parece que todo es fácil, que vengamos a la iglesia, que saltemos, que cantemos. Hermosa la alabanza, hoy tenía ganas medio de saltar también, como para romper la rutina, pero estaba hermosa, profunda. ¿Sí? No siempre la alabanza nos tiene que movilizar como para vibrar nuestro cuerpo, sino para hacernos pensar, para movilizarnos, para confrontarnos con este Dios invisible, pero que está presente. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de Josué? ¿Sí? Yo quiero que describamos el perfil de un conquistador, porque si no, hoy nos venden cualquier verso. ¿Sí? Andar a la iglesia, saltar, yo te pongo la mano allí, podés caer también, podés descargar, hacer una catarsis con risa, con todo lo que sea. Yo respeto todo eso, pero yo digo, ¿eso me alcanza para ser un conquistador? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a los que están conectados? ¿Esto alcanza para ser un conquistador? Parece que no, ¿no? Y veo la carita y parece que no. Josué era valiente, guerrero, se había preparado. ¿Sí? Era un general del ejército de Israel,
no era cualquier ejército, estaban preparados, sabían lo que era la batalla. ¿Y saben cuál era la bandera de este ejército? Era el Dios de ellos. ¿Se acuerdan cuando alguien escribió un salmo? Dice, Él me prepara las manos para la batalla. Hay también canciones. ¿Sí? Y después dice, Jehová es mi estandarte. ¿Qué es el estandarte? Algo que identifica en los guerreros. El estandarte es como una bandera, una identificación de ese ejército. Esa es la identificación de nuestro ejército celestial, que Jehová es la bandera que nos identifica a su pueblo. Josué entonces había aprendido a trabajar en equipo, fue sujeto a la autoridad de Moisés, pero principalmente recibió de Dios todo lo que necesita un conquistador en lo espiritual. Todo conquistador necesita la unción del Espíritu Santo. Necesitamos estar conectados por el Espíritu Santo, testeados por el Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. También la mente de este conquistador tenía la mente de Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo ante una realidad similar? La presencia de Dios tenía este conquistador. Dios había prometido: mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. ¿Qué más tenía este conquistador? Tenía el poder del Espíritu Santo. Sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Todos somos vulnerables. ¿Sí? El COVID-19 nos hizo repensar a todos los humanos que no hay clase social, no hay sexo, no hay raza, no hay geografía determinada. A todos nos hizo pensar que somos vulnerables. Y de a ricos y pobres, ¿sí? A primeros ministros, a reyes, a gente religiosa, gente no religiosa. El COVID nos atravesó y nos hizo pensar y nos confrontó en nuestra propia vulnerabilidad como humanos. Creo que algo tenemos que sacar de toda esta pandemia y decir: somos tan vulnerables, necesitamos un Dios que nos dé poder. Josué se sentía vulnerable, pero al mismo tiempo él se sentía valiente. Primer punto, Josué escuchó la voz de Dios. Josué 1:1, busquen su Biblia, que hemos leído ya. Dice así: Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Primer punto para las conquistas: escuche la voz de Dios. Dios siempre nos habla. Dios siempre nos está hablando. Por su palabra, por las circunstancias, por los problemas, por los seres queridos y por los que no nos quieren también. Alguien dijo, Dios también puede hablarte a través de un animal. Y sí, en la historia lo hizo. Y creo que era un profeta, ¿no? Era un profeta. Y le habló, el burro le habló. ¿Sí? El Balaam, ¿sí? El burro le habló. El burro le habló y le dice: ¿por qué estás tan sacado? ¿Por qué me maltratas? ¿Sí? El burro le habló. Dios puede usar cualquier fuente para hablar. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él está acabado en sí mismo. No está incompleto como nosotros. ¿Sí? Esta es la esencia de Dios. Por eso es Dios. Por eso se distingue del resto. Porque Él es eterno. Él no tiene un principio, no tiene un fin. Escuche la voz de Dios. No puedo alcanzar mi tierra prometida si no tengo tiempo para que escuche a Dios. No puedo alcanzar mi tierra prometida que Dios me prometió para mí, para mi familia, para este año 2021, si no tengo tiempo para escuchar a Dios. No puedo ser conquistado. Uno de los principios retóricos del triunfo de Josué es que escuchó la voz de Dios. La palabra de quién escuchamos en nuestra vida. Es una pregunta. ¿A quién le escuchamos? Nuestros profesores, nuestros maestros, a pastores,
que hoy nos mediatizamos, estamos a través de las redes, a través de los medios digitales, a través de la televisión, a través de la radio. Me parece muy bien que la palabra de Dios sea difundida de esta manera para que se llegue al sueño de Jesús que decía hasta el último de la tierra. Pero de todo ese bagaje de comunicadores, tenemos que ver cuál es el mensaje. Si le escuchamos, poder filtrar ese mensaje a través de la palabra de Dios, que es el mar. Si no escuchamos la voz de Dios, seguramente iremos por un camino de incertidumbre. Por eso, para conquistar mi tierra prometida, primer punto, debo escuchar la voz de Dios. Segundo punto, deje ya de lamentarse del año que pasó o de las cosas que le sucedieron. Dice ese mismo capítulo, ese mismo versículo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Saben lo que significaba para Josué, que es su maestro, su referente, su punto de apoyo, su líder creíble, muriera? ¿Saben lo que significa este año para las personas que perdieron seres queridos? Y no uno, a veces dos, a veces tres, a veces familias casi enteras murieron. No todas murieron por el COVID. Pero este año fue un año el año pasado fue un año de duelos, de procesos de asimilación, de ciertos sufrimientos. Todo lo que son pérdidas, no importa si no son humanas, son duelos que requieren elaboración. Para Josué, la muerte de Moisés significó mucho y hasta lo paralizó, porque los duelos a veces nos tienden a paralizar. Todos hemos perdido algo en la vida y todos hemos perdido seres queridos. No fue fácil superar. No es fácil transitar ese año que nos hablan los terapeutas, que es un año justamente de elaboración. Y a veces se supera este año. Y a veces no se supera nunca. Mi siervo Moisés ha muerto, dice el Señor. Deja de lamentar. Deja de tener nostalgias. ¿Se acuerdan de la historia de Isaías? A Isaías también se le había muerto su rey. Cuando murió el rey Usías, Dios le habló a Isaías. Isaías escuchó la voz de Dios. A veces Dios permite duelos en nuestras vidas para hacer un cambio. A veces Dios permite sacarnos algunas cosas en nuestras emociones, en nuestra vida, porque nos quiere ver volar con nuestro propio vuelo y no a través de otros. ¿Saben cuántas vidas, matrimonios, se vinieron al pique cuando murió un ser querido y era la única referencia de su vida y se paralizaron? No pudieron continuar. Yo conozco a muchos. Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ya no hay nada más por hacer de ese pasado. Ahora queda un futuro delante de ti para conquistar. Cierra tus capítulos con Moisés y empieza a escribir una nueva historia. La muerte de un ser querido el año pasado, que cumplió un año, a mí me marcó mucho en mi relación con mi trabajo profesional.
porque yo viví de cerca la enfermedad. Viví de cerca este proceso triste, es cuando te llaman por teléfono y decir, vení ahora, porque yo ya me estoy muriendo. ¿Sabes lo que significa eso? Mi esposa es testigo. Antes de tomarme el avión para ir al norte, para ir a despedir a mi hermana, porque yo sabía que ella me llama bien temprano. Y cuando pocas fuerzas que le quedaban, me dice, vení pronto, porque yo me estoy muriendo. Fue un golpe muy duro para mí. Que ella se despidiera así, dice, yo quiero que vengas pronto, porque me quiero despedir. Palabras textuales. Miriam es testigo. Teníamos una afinidad muy profunda con ella, toda la familia. Era nuestro referente. Era la que nos enseñó a luchar, a ser generosos. Es la que me cuidó desde pequeño. Sacrificó su tiempo de formación. Ella fue docente, hizo casi toda la carrera de docente, pero ella sacrificó cuando yo nací para cuidarme, porque yo era el noveno de los hijos de mi mamá y mi papá. Las familias numerosas, generalmente los hermanos son los más chicos. Ella es la que más me cuidó, la que pagó mis estudios, la que siempre llamaba por teléfono, siempre tenía cosas positivas. Y era así con todos. A mí eso me permitió hacer un alto para reflexionar y que haya un antes y un después. Y cuando veo a una persona en situación de enfermedad, yo la veo distinta. Siento que tengo más empatía. Eso aprendí de esto. Aún de las cosas duras que pases, siempre saca lo mejor. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el legado? ¿Qué le hubiera gustado a tu ser querido hacer en este tiempo si hubiera vivido? Esos sueños, esos que sean inspiradores para continuar cuando escuches malas noticias y aún los malos consejos. Y esos malos consejos a veces son de personas que amamos. Hay que saber filtrar también los malos consejos. Y decir, ¿qué hubiera querido mi ser querido, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi líder, que hubiera hecho en este momento? ¿Cuál es su legado? Josué interpretó que el legado de Moisés era llegar a la tierra prometida. No importan los costos, no importan los gigantes, no importa el río Jordán. No había puentes y había que cruzar con todo el pueblo. Nadie se tenía que morir en ese río. Le dio un objetivo un poco más fácil. En cierta manera, hablando de ríos, a Moisés le tocó un mar, el Mar Rojo. Si usted ve en un mapa de geografía, la extensión por donde cruzó el pueblo de Israel, prácticamente 3 millones de personas por el Mar Rojo, en seco, las aguas se separaron de una forma milagrosa. Lo mismo sucedió con el río Jordán. Las aguas se pararon en un lado, se separaron de otro y ellos cruzaron en seco. ¿Quiénes cruzaron primero? Los conquistadores. ¿Quiénes cruzaron primero? Los líderes. Esta realidad nos tiene que movilizar a todos los líderes, que tenemos que animar al pueblo a conquistar, a cruzar el río Jordán. Todos tenemos una especie de río Jordán para conquistar. Necesitamos desafiarnos nosotros primero para poder desafiar al pueblo. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Deja de lamentarte por la muerte de mi siervo Moisés. Lo que también tenemos que pensar en este año es, perdónese a sí mismo y deje de lamentarse de lo que no pudo hacer antes o de lo que no quiso hacer por las oportunidades perdidas. Diga, basta ya, no me voy a mortificar, quiero un año diferente, quiero comenzar una nueva lucha, quiero conquistar mi tierra prometida. Tercer punto, tome hoy la decisión de comenzar una nueva vida.
Miren lo que dice el versículo 2, la segunda parte. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Quiénes tienen que cruzar el Jordán de las dificultades este año? Vos, como jefe de hogar, como líder, como influencia. Dios nos habla. Primero a mí. Luego nosotros influenciamos a los demás. Este es un principio que está vigente hace más de 2000 o 3000 años. Dios lo motiva a Josué y le dice, ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El primer paso que des es el paso que va a determinar a los que te siguen. El primer paso que des en fe y con convicciones va a ser de influencia positiva para tu familia y para todos tus seres queridos. Necesitamos hacer este primer paso. El Jordán era la frontera entre los 40 años en el desierto y la tierra prometida para ellos. Si no cruzaban el Jordán, no podían conquistar Canaán. ¿Saben cuántas ciudades conquistaron? Muchas. Pero ¿saben cuántos reyes conquistaron? 31 reyes en la tierra prometida para poseer la tierra. ¿Cuáles son los reyes que tenemos que en nuestra mente, en nuestros miedos, que vencer este año? No sé si serán 30, 10, 15, no lo sé. Son muchos. Son los desafíos que tenemos que conquistar. Levantémonos hoy y tomemos la decisión de comenzar una nueva vida. Levantémonos del desgano, de la comodidad, de la depresión, del negativismo, del temor. Pasemos hoy nuestro Jordán, dejemos atrás lo pasado y luchemos por lo que Dios quiere darnos, que Dios nos quiere dar algo mejor. Ayer hablaba con una hermana, que posiblemente hoy está conectada también, y le decía, ¿cómo estás en tu casa propia? ¿Cómo estás viviendo esta etapa? Se le veía el rostro de esta hermana, contenta, ella vive solita, pero tiene su casa propia. Y yo soy testigo de hace años que ella venía ahorrando, venía proyectando, si se había inscrito en el IPB y todo, hasta que le salió su casa propia. Y estaba disfrutando de eso. Qué bueno que es disfrutar con las cosas que Dios nos ha dado. Qué bueno que es que podamos revisar aquellas cosas que no fueron fáciles. ¿Sí? Yo estoy viendo aquí a Marianela y a Gaby, cómo lucharon por esa casita ustedes, ¿no? Por ese terreno. Marianela iba, revolvía a toda la municipalidad, todo para pedir, para ayudar a los esposos, para que puedan conquistar. Y podemos enumerar un montón de cosas. Los venezolanos, ¿cuánto les ha costado salir de su patria, dejar su familia allá? Es triste, ¿no? Dejar ese desarraigo también es un duelo que tienen que atravesar, estar un tanto solitos, y creemos que como iglesia, de alguna manera podemos hacer algo de esa cosa que es familia, ¿no? Esa familia espiritual, que esto no encontramos en todos lados. Por eso es que yo soñaba que nuestra iglesia no sea una isla, que nuestra iglesia tenga conexión con otras iglesias en todos lados, que cuando vayan, ustedes vayan también y sean conocidos, por ejemplo, en Bariloche, hay muchas iglesias que nos conocen y que somos amigos con los pastores de allá. En Lago Pueblo, en el Bolsón, en Río Gallegos, en el Calafate, en Ushuaia, nos conocen ya como iglesia. Estamos en esta comunidad espiritual, en esta red de iglesias bautistas. Luchamos mucho para esto, no fue fácil. Ahí está Carlito Blanque, testigo de esto. No fue fácil ser parte de una red, está Cristian también. No es fácil de ser de una red de iglesias. Yo no quería que seamos solitos aquí, como pollitos mojados y viviendo toda una historia de pasada, de nostalgia. Si hay una cosa que odio en la vida es tener nostalgia. Yo cuando me viene esa nostalgia y de mi Santiago querido y que empiezo a llorar por mi Santiago querido, hasta cancelo que basta, no puedo vivir de eso, ¿sí? Como dice la canción, ¿no? Como lloré cuando salí de Santiago, dice, ¿no?
Eso, sí, o los tangos también. Los tangos son pura poesía de nostalgia. ¿Sí? Me encanta ver como un arte el tango, pero no me gusta mucho escucharlo porque me bajonea. Me gusta algo que, lo mismo las canciones cristianas, me gusta así de que sean polentas, que me levanten, ¿sí? Y Miriam se ría ya porque en la época de los peores momentos de la pandemia yo hacía gimnasia con un tutorial. No les voy a decir quién era el autor de eso, no era cristiano, pero a mí me levantaba el ánimo y yo saltaba y Miriam me estaba mirando, dice, estoy mirando dice, la sombra, me dice, cerré la puerta. Era mi espacio porque no podía ir al gimnasio, no podía salir a caminar, no podía ir ni hasta el mercadito de la esquina. Entonces me sentía confinado, digo, algo voy a hacer, meto un tutorial y bueno, a los saltos ahí necesitaba hacer algo, ¿sí? Necesitaba hacer algo. Tenemos que cuidar nuestra mente, hermano, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Cuarto, las palabras claves de un conquistador. Versículo 6. ¿Cuáles parece que son las palabras claves de un conquistador? ¿Me ayudan a encontrarlo? Así no se duerme. Son dos. Palabras claves de un conquistador. Versículo 6. Está fácil. Esfuerzo y valentía. Esfuérzate y sé valiente. Son las dos palabras claves del conquistador. ¿No es cierto? Familias en India, cuando tienen que vender cosas, tienen que esforzarse, ¿no? ¿Sí? 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 Los conquistadores ahí en el marketing de hoy dan mucho manicazo de eso. Me encanta eso, ¿no? Esfuerzo y valentía, hermanos, nada que valga la pena, siempre lo dije, se consigue sin esfuerzo. Nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Hay algo que valió la pena y muchísimo, y no había un plan B. ¿Saben cuál era? Era la redención de nuestras vidas en la cruz. No había un plan B. Porque Dios tenía tanta confianza en Jesús que no había un plan B. Porque Él decía que este es mi hijo que siempre me satisface. En Él tengo complacencia. La redención de nuestras vidas era solamente a través de la cruz y la muerte de Jesús. Miren si no fue un sacrificio para un ideal tan grande, que era la salvación. Nada se consigue en la vida sin esfuerzo y sin valentía. Había que ser valiente y morir en ese lugar. Otro hubiera preferido un balazo, otro hubiera preferido la guillotina, otro hubiera preferido otro tipo de cosas. Jesús aceptó la muerte y muerte en la cruz, que era el peor tormento. Dos claves del conquistador, entonces, esfuerzo y valentía. Para alcanzar el triunfo ha sido necesario pasar por la senda de los sacrificios. El principio bíblico entonces sigue vigente. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que poner esfuerzo en todo lo que emprendamos. Dios podía darles al pueblo de Israel la tierra sin esfuerzo, pero nos motiva a esforzarnos para valorar lo que nos da. Vuelvo a repetir de otra manera porque lo dije rápido. Dios le podría haber dado la tierra prometida a su pueblo sin sacrificio, sin esfuerzo. Le doy un voucher, pasa, y ahí está la tierra prometida, yo te conquisté. Muchos pensamos en un Dios mágico, que las cosas van a venir sin sacrificio, que las cosas van a venir sin disciplina. Total, Dios es bueno. Dios me ama. Dios te ama, pero también es un papá. Y todos los papás requerimos cierta disciplina. ¿Sí? Entonces, el evangelio fácil o el otro evangelio es un evangelio marketinero, pero mal, que pensamos que sin sacrificio, sin esfuerzo, vas a conseguir, por ejemplo, un título universitario. No vas a conseguir sin esfuerzo. Te lo digo por experiencia. Yo estoy por recibir ahora un título más, gracias al esfuerzo que me ha permitido Dios en mi edad, y no es para pavonearme. He pasado muchas horas leyendo, estudiando, viendo tutoriales porque no entendía. A tu esposo te pedí ayuda de autoridad de matemática porque la señora que limpia aquí este lugar y que ustedes ven que esté impecable en el tiempo va a ser pronto profesora de matemáticas. Está allá al fondo, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso.
Y sin embargo ella viene y la pasea todo, y baldea todo, no deja ni una polilla viva por ahí. Pero sacrificio. Y le ayuda a su esposo. Y tienen un nenito. Y él no tiene un trabajo estable. Entonces se consigue con sacrificio. Hay muchas horas que a veces uno tiene que dedicar al estudio. En esta pandemia, yo decía, voy a sacar los exámenes finales, voy a sacar de mi casa y hasta puedo, qué sé yo, ojear por ahí alguna cosita ahí como un machete. Sin embargo, no puede hacer el examen final. ¿Sí? Del protocolo decía, un espejo grande atrás que apunte la cámara, la computadora y nada en la mesa. Si no, no comienza el examen. O si no, una cámara sincronizada que también apunte. No, es fácil. Todos pensamos que va a ser. Gracias a Dios y sea la gloria de Dios, 7 exámenes finales en todo el año 2020. Y tengo 60 años. Cuando te propones, te disciplinas, tenés una familia que te apoye y te gusta lo que haces, lo vas a conseguir. Yo estoy muy contento por los jóvenes de aquí, de esta iglesia, de esta congregación. La mayoría está trabajando o está estudiando. Son chicos esforzados, chicos valientes, y a aquellos que les falta un poquito de esfuerzo, yo les digo, a mis 60 años, parezco Caleb, ¿no? Que le decía la edad, siempre estaba diciendo la edad y su trayectoria, que iba a conquistar montañas y todo, me parezco a Caleb, ¿no? Pero está bueno tener ese espíritu de Caleb, de ser un viejito, pero tener una cuestión renovada por dentro, ¿sí? Yo les animo, si tienen un proyecto, no abusen de la gracia de Dios. Luchen, sueñen, conquisten, esfuercen, pidan ayuda, háganlo en el grupo, trabajen en equipo, sean sujetos a la autoridad, escuchen la voz de Dios. No hay otra manera de conquistar. Les tengo que decir la verdad y tengo que vivir esa verdad. Porque si no, no vale hablar desde la teoría. Por último, constancia, la clave del éxito, versículo 7. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que te emprendas. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra. Haga las cosas con sentido, no desmaye, no vuelva atrás, no se rinda, no se desanime. Y el manual del conquistador, por último, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás sobre él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. No puedo llegar a mi tierra prometida si no tengo tiempo para ver el manual de Dios. Bibliografía obligatoria en términos de estudiantes. El manual de cabecera. Estudies o no estudies, pero yo creo que si sos cristiano, te tiene que gustar estudiar. Hay un amigo que me dice, pero pastor, a mí no me gusta leer. ¿Y cómo aprender las cosas? A mí me gusta escuchar, me dice. Bueno, hay audiobiblias. Hay muchos libros muy lindos que son en audio. Le puedes escuchar incluso cuando viajas. ¿Sí? Hermosos. ¿Sí? Nosotros cuando viajamos con mi familia, cuando mis hijas eran más chiquitas, bueno, todo eran canciones infantiles, no sé, hasta la Laurita, ya cerca de Esquel. Pero de ahí para allá, yo dije, no, yo escucho ahora mi sermón. Voy a escuchar, no sé, a Lucina, cualquiera, que me levante el ánimo, que digamos viajando, ¿sí? Entonces nos repartíamos en el trayecto, en el tiempo, qué cosas para nuestra familia y qué cosas para nosotros, para seguir así el camino. Lo mismo sucede también en el camino de la vida.
No puedo llegar a la tierra prometida si no tengo tiempo para ver el manual de Dios. Y como conclusión, recuerda que Jesús pelea las batallas por nosotros. ¿Cuándo? Cuando caminamos en sus planes. No pelea las batallas cuando no caminamos en su plan. Por eso hay tanta incertidumbre. Por eso hay tanta tristeza. Necesitas que el Señor te ayude a conquistar tus sueños, tu tierra prometida. Usa el manual de cabecera. Usa la palabra de Dios. Usa los proverbios. Son excelentes consejos. Excelentes devocionales. Y tenés 31 proverbios para el mes que trae 31. No te va a faltar ni uno, aún para el mes más largo. Te aconsejo este año proverbios como devoción. ¿Sí? ¿Hoy qué día es? Hoy es 18. Proverbio 18. Cuando llegues a tu casa, fíjate qué es lo que Dios te quiere decir en el proverbio.